muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. La gran mayoría de vosotros ya repetidores porque me acompañasteis el año pasado, concretamente el 28 de octubre de 2011, cuando presenté en el Ateneo mi primera obra publicada, La paloma herida, una novela que ha tenido una magnífica acogida por parte del público. De hecho, estamos ya preparando una tercera edición porque nos quedan muy poquitos libros. Y bueno, precisamente gracias a los lectores y a vosotros que me habéis acompañado durante este año literario, pues lo que me ha dado en cierta forma fuerza y ganas de aventurarme de nuevo a escribir este libro, ¿no? Contra la ley de Dios, al contrario de La paloma herida, que como decía Guillermo, se llevó 16 años guardada en un disquete de esos antiguos de plástico de ordenador, sí es una obra escrita recientemente. De hecho, el primer manuscrito queda terminado en febrero de este mismo año. Lo que pasa es que, bueno, como he comentado también, han sido meses de duro trabajo para darle la calidad que queríamos a la obra, ¿no? Y no ha sido hasta ahora que lo hemos presentado. Pero, sin embargo, la idea de Contra la ley de Dios la tengo yo en la cabeza desde hace muchísimos años, incluso antes de yo pensar siquiera en escribir La paloma herida. Era yo una adolescente allá por el año 86 cuando casualmente veo una película del director británico de origen ruso, Marek Kanievska. Un hombre muy poco conocido en este país. Yo creo que seguramente la única película del que os sonará será Golpe al sueño americano, si os suena a alguien, pero yo la que veo es Otro país. Mi madre y mi hermana se acordarán la cantidad de veces que yo vi esa película, con unos jóvenes actores, Rupert Everett y Cary Elwes, que tampoco los conocía nadie por aquel entonces, porque yo no sé por qué, a mí esa película me llamó muchísimo la atención y se quedó grabada en mi cabeza, ¿no? Es una película que, independientemente de la trama política que lleva, con espionaje ruso de por medio, transcurre en los años 30 en Inglaterra, precisamente en un internado rigurosamente victoriano de clase alta. Y digo que no sé por qué me llamó la atención, porque no tienen nada que ver el sistema educativo anglosajón con el nuestro. De hecho, ellos siguen anclados en el pasado y, bueno, todo el mundo conoceréis instituciones como Eton, que son famosas porque allí es donde han estudiado los hijos del príncipe Carlos de Inglaterra, y, bueno, los alumnos tienen que ir todo el día con frac y con chaqué y tal, ¿no? Pero bueno, la idea, como os digo, de aquella película me impactó, ¿no? Y quedó ahí. Y sin embargo, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando muchos años después yo leo en el suplemento dominical del Diario de Cádiz un artículo que, por cierto, no he conseguido rescatar de la hemeroteca, que me hubiese encantado, y que hablaba sobre un internado religioso durante los principios del siglo XX y concretamente ubicado en la provincia de Cádiz. Y a mí aquello me recordó muchísimo, sobre todo las normas tan estrictas a la hora de educar, con aquella película que yo había visto. Y sobre todo lo más escandaloso era que en ese artículo se hablaba de que en tal colegio había alumnos que parece que eran como de una clase superior, una especie de semidioses, muy por encima del resto de sus compañeros y que incluso tenían poderes disciplinarios sobre ellos. Entonces, a mí esto me resultó escandaloso y fue en ese momento cuando decidí que yo tenía que escribir algo sobre esto. No sabía cuándo ni cómo lo haría, pero que desde luego yo tenía que fraguar una historia sobre esto, un poco como a modo de crítica, porque a mí no me parecía la forma más correcta de educar a unos jóvenes, ¿no? Y bueno, y ese es el comienzo de cómo se fragua la idea de Contra la ley de Dios, ¿no? Contra la ley de Dios es una novela histórica, transcurre entre las localidades de Cádiz y del puerto de Santa María, concretamente en la España de principios del siglo XX, como ya han comentado, una España pues envuelta en grandes desórdenes políticos, económicos, sociales, que bueno, que nos recuerda un poco a lo que estamos viviendo ahora, pero que por desgracia aquello terminó el 13 de septiembre de 1923 con un golpe de Estado por parte del militar Primo de Rivera y con una dictadura que duró 7 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, si yo os hablara de una obra de teatro, os podría decir que el telón de fondo de la obra es este, ¿no? Al ser una novela histórica, lógicamente tiene lugares y personas que existieron en la vida real, y luego tiene pues la parte de ficción, que esa es la que ya siempre pertenece a la imaginación del autor. Pues el telón de fondo es este.
Cádiz, el puerto de Santa María, años 1923 y 24. Y en escena pues está la vida de José María, como ha dicho Guillermo, el protagonista de esta historia, un adolescente de 15 años, perteneciente a su familia, a la alta burguesía gaditana, y que bueno, que empieza a ver la vida pasar delante de él, ¿no? La adolescencia, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, es una etapa del ser humano en el que, independientemente de la época histórica en la que te haya tocado vivir, tiene una serie de denominadores comunes, ¿no? Pues como son la rebeldía, la indisciplina, las contradicciones, y eso es precisamente lo que le va ocurriendo a José María, ¿no? Que empieza a replantearse hasta qué punto la vida que él lleva, una vida llena de lujos, de comodidades propias de su clase social, es la correcta. ¿Hasta qué punto tiene que obedecer las normas de su padre, una figura paterna hasta ese momento idolatrada y admirada por él? Y sobre todo, ¿hasta qué punto tiene que seguir las directrices y el camino que le ha marcado el simple hecho de pertenecer a la clase social a la que pertenece? También en la adolescencia se produce el despertar del amor, algo que en la gran mayoría de los casos produce confusión. Y si encima el protagonista de esta obra empieza a descubrir a pequeñas pinceladas que él no siente, lo mismo que están empezando a experimentar los amigos de su edad, pues todavía la angustia y la confusión que siente es aún mayor. Y digo esto de pequeñas pinceladas porque en esta novela también hago un recorrido sobre la literatura universal, ¿no? Desde libros como la Biblia, pues a escritores tan famosos como Platón, Boccaccio, Thomas Mann, Kafka, Paul Verlaine, ahora mismo no me acuerdo de cuál es más, ¿no? Libros y autores que por aquel entonces en España estaban considerados como prohibidos y que caen en manos del protagonista por pura casualidad y que precisamente a través de ellos como él empieza a descubrir la sabiduría y el conocimiento sobre ciertos temas como por ejemplo la sexualidad que él desconocía por completo. Por lo tanto, llega un momento en la vida de José María que se ve en la tesitura de discernir entre el bien y el mal. Hasta ese momento, el bien para él lo había representado, como digo, la figura paterna y sobre todo las órdenes religiosas que por aquel entonces eran las que llevaban a cabo la educación en los colegios. Y el mal lo representan por un lado estos libros prohibidos, famosos que os he dicho, y por otro está simbolizado en un grupo de compañeros escolares del mismo internado donde lo meten a él y que representan el liberalismo al que él nunca hasta ahora pues había tenido acceso. De ahí que comience a replantearse su vida y llegar a la conclusión de que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos y que quizás esos que a él le habían inculcado como el bien pues no es tan bien y que el mal pues tampoco es tanto mal. Con lo cual, somos partícipes en primera persona de la incertidumbre de este chico ante un mundo que comienza a desmoronarse en su interior al ver que está perdiendo la infancia, que es algo que él recuerda como algo seguro y a lo que él se aferra. Si todo esto lo mezclamos, pues como colofón final, como ha dicho Guillermo, pues surge una hermosa historia de amor, un amor prohibido, desgraciadamente por culpa de las convicciones sociales y religiosas de la época. Yo de todo esto lo que he pretendido con este libro es que a través de los pensamientos de José María el lector cree una simbiosis con él casi desde los primeros capítulos y que seáis testigos junto con él también y de primera mano de la crítica que se hace sobre la sociedad del momento. Es un libro por tanto cargado de simbolismo, de sutileza, de metáforas que espero que vosotros como lectores vayáis descubriendo. Y bueno, yo he terminado ya por mí, solamente os voy a leer un párrafo como hice la otra ocasión porque siempre me gusta leer un párrafo del libro y este que he escogido precisamente refleja esto de que he hablado, la angustia que le produce al protagonista cuando empieza a darse cuenta de esa pérdida de la infancia que es la adolescencia y la angustia que esto le produce precisamente por lo que ello conlleva, ¿no? El mundo de los adultos. La noche pareció llegar demasiado pronto. Ya en la cama se sintió tan extraño que le pareció ser otra persona, un vulgar intruso. Aquel espacio maravilloso que había ocupado desde que vino al mundo, cargado de recuerdos de infancia, de juegos, de lecturas e incluso de reflexiones, grandes dudas y preocupaciones, se le antojaba ahora como algo desconocido.
Ese era el dormitorio que tanto había añorado en sus primeras noches de internado y que, sin embargo, ahora contemplaba como un lugar lleno de soledad. Durante un rato permaneció tumbado en un vano intento de conciliar el sueño. Poco después se levantó en la oscuridad a rebuscar en el baúl donde aún conservaba los juguetes de su no tan lejana niñez. Quizás lo hizo como un último intento de identificarse con cuanto lo rodeaba y de encontrarse a sí mismo en aquel ambiente que se antojaba ya tan ajeno. Los soldaditos de plomo, algunos de ellos desgastados en su pintura por el uso, la pelota de trapo, sucia y desfigurada, el trompo, el trenecito de hojalata, los coches de madera. Allí, solo en la penumbra, no pudo evitar que unas lágrimas se precipitasen por su rostro, al tiempo que la realidad volvió a caerle encima con más fuerza que nunca. Fue entonces cuando José María volvió a pensar en lo único que rondaba por su cabeza: Eduardo y su ausencia. Gracias de nuevo y espero que lo disfrutéis.